Buenos días con todos y con todas. El día de hoy, como manifesté en sesión pasada, corresponde emitir pronunciamiento de las excepciones son de improcedencia de acción que han formulado la defensa de Gerardo Sepúlveda Quesada, al igual como de Gloria Kisis Wagner. Voy a emitir la primera resolución de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Voy a pedir 15 minutos cuando culmine esta excepción para luego dar lectura a la de Kisis Wagner. Están todas las partes, la especialista de audio. Especialista de audio, buenos días, están todas las partes. Muy buenos días, señor magistrado. Sí, doctor, se encuentran conectados todos. Gracias. ¿Qué resolución es la que corresponde emitir? La resolución número 46, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces consigno aquí. Resolución 46. Gracias. Hoy, 12 de diciembre del 2024. Auto que resuelve las excepciones de improcedencia de acción. En el presente pedido que corresponde resolver es de excepción de improcedencia de acción por el delito de organización criminal, hecho 1, y lavado de activos del hecho 2, 4, 5 y 6, que ha formulado la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada en agravio del Estado. En los argumentos expuestos por el peticionante, señalo como punto 1 que acude ante este órgano jurisdiccional con el escrito según número de ingreso 14.677-2024 para formular excepción de improcedencia de acción por los hechos que he indicado. Respecto al hecho 1, referido al delito de asociación ilícita, la Fiscalía imputa a Sepúlveda Quesada a integrar una presunta organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, que operó entre los años 2001 al 2006 con un colectivo criminal destinado a la presunta comisión del delito de lavado de activos, específicamente a través del blanqueo de las sumas de dinero obtenidas por el pago de los contratos de asesorías financieras para empresas que se habrían efectuado en favor del colectivo criminal como contraprestación a la actuación previa realizada por Pedro Pablo Kuczynski Godard en su favor, consistente en producir regulaciones normativas que habría favorecido a la realización de las contrataciones públicas en las que participaban y ganaron la buena pro estas empresas. En su argumentación, la defensa técnica señala que la integración a una organización criminal está presente como una circunstancia agravante del delito de lavado de activos, hechos 2, 4, 5 y 6. Luego sostiene que es atípico el delito de organización criminal imputado a Sepúlveda Quesada porque, de modo resumido, expongo lo siguiente, son sus argumentos. En el elemento funcional, luego de exponer una amplia justificación de su postura de folios 10 a 13 de su escrito, que antes he señalado según el número de ingreso, es relevante a selección del despacho judicial por la suficiencia del planteamiento en el ítem 3.2.24. Señala el abogado, la defensa, que no puede hablarse de una organización criminal compuesta por una sola persona que se encarga de tener el dominio de todos los hechos presuntamente delictivos atribuidos como un presunto colectivo, cuando se trata de personas que solo colaboran. Es por eso que el abogado niega el concierto de la conducta de su patrocinado junto a los otros, pues solo se limitaron a las disposiciones de Pedro Pablo Kuczynski Godard, lo que es distante al programa criminal conjunto. En el elemento personal, sostiene que la colaboración de sus amigos, socios, trabajadores no es suficiente para conformar una estructura organizacional autónoma o un sistema de injusto autónomo, más si los roles asignados a su cliente no son de relevancia para la generación de una operatividad, a modo de apoyo o de figurar de modo aparente o hacer instrumento. Concluye que no concurre la intervención de 3 personas que hayan asumido un rol estable para la configuración de la estructura organizacional. En cuanto al elemento estructural, señala la defensa que no basta con la presencia de un organigrama, sino la concurrencia de una estructura organizativa típica. Indica que la organización, partiendo de Pedro Pablo Kuczynski Godard, se valió de su socio Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada,
de su secretaria Jesús Kisil Wagner y su trabajadora Denise Bárbara Hernández y de su chofer José Luis Bernaula Ñuplo, para llevar a cabo las asesorías financieras que producirían ganancias ilícitas sin que se tenga que figurar como quien realmente conseguía y ejecutaba para luego someter estas ganancias ilícitas a los actos de lavado de activos. Concluye indicando que la colaboración Sepúlveda Quesada no configura una compleja estructura y no se subsume en el mínimo nivel relevante de complejidad. En cuanto al elemento temporal, no se describe una forma de operar en conjunto colectivo autónomo, sino individual, forma de vida empresarial, resalta, que habría llevado a Kuczynski y Godard con la colaboración de terceros, para lo cual menciona que el presunto líder de la organización realizaba gestiones dentro del gobierno ejecutivo, que venía de diversa producción normativa, en la que intervino como un alto funcionario para favorecer a las empresas, que a través de los contratos de asesoría financiera le entregarían las ganancias ilícitas. El elemento teleológico manifiesta que este elemento descansa en que una estructura organizacional cometa delitos a través de un programa con una finalidad común. En el presente caso, no se tiene ese programa criminal. Luego, he podido verificar de las actuaciones que hay otro ingreso, otro escrito con un número de ingreso 34.137-2024. Aquí, la defensa técnica del señor Rafael Sepúlveda Quesada adecuó sus argumentos a la ley vigente 32.108. Sostiene que el elemento funcional debe considerar que el proyecto criminal puede implicar un programa criminal en conjunto. Es así que señala que una sola persona que realiza actos presuntamente delictivos, aun cuando lo hagan en conjunto con otra persona, no conforma una organización criminal si solo prestan colaboración, porque su actuar deben hacerlo con o entre, y no por varias personas, señalando en modo resumido que deben converger sus aportes para generar este tipo de colectivo como un sistema favorecedor de un injusto. En cuanto al elemento estructural, menciona que solo se atribuyó a los procesados, entre los que se incluye a Sepúlveda Quesada, de Kuczynski Godard, de que considera existe ausencia de características precisadas por la nueva ley. Otro aspecto a considerar es la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de mercado legal para obtener un beneficio económico. En este aspecto es concluyente el abogado que señala que nos encontramos ante un grupo que solamente habría actuado para un solo beneficiario y no se verifica que haya activado alguna economía ilegal o algún proceso de producción de bienes o servicios ilegales. Se expone que no se presentan el elemento requerido y que solo queda en un proyecto de autolavado. Otro punto, se ha construido o se ha elaborado un gráfico donde se expone cada uno de los hechos. Me parece que es relevante. Sí, sí, voy a dar una lectura así del texto. Hecho 2, hecho 4, hecho 5 y hecho 6. El hecho 2 es lavado de activos por conversión regulado en la ley en el artículo 1 de la ley 27.765. Señala aquí, como hecho, la conversión que siendo socio fundador de First Capital Inversiones y First Capital y Asesorías LTD, con cuenta bancaria 6BQ003675 y cuenta bancaria 15712937 en el Banco Vice, recibió dinero ilícito de la transportadora de gas de Perú, en adelante TGP, por la suma de $1.833.445 entre el periodo 2004 y 2005. El dinero proveniente de los delitos contra la administración pública de la carpeta fiscal 9-2018. Después recibió dinero sabiendo que eran efectos de los delitos mencionados. Posteriormente los transfirió con la finalidad de legitimarla a modo de evitar su incautación o decomiso. Hecho 4. Lavado de activos por conversión, regulado también en la ley 27.765. La conversión es que Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, a través de la empresa First Capital, Asesorías LTD, recibió sumas de dinero de concesionaria Trasvase Olmos. Es el caso de la recepción de fondos, tuvo su origen en el contrato concesionario Trasvase Olmos S.A., con fecha 30 de marzo del 2005 para realizar su asesoría financiera.
Así se advierte por parte de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías LTD, que suscribió el ciudadano chileno Mauricio Guglielmetti Vergara. Sin embargo, quien estuvo detrás fue el imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, que a su vez dependía de Pedro Pablo Kuczynski Odar. En cuanto al hecho 5, lavado de activos por conversión regulado en la ley 27.765, en su artículo 1, se indica: se atribuye a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada ser autor de referido delito, pues en su condición de único beneficiario titular de la cuenta 9985234390 en el Banco Pacovia, recibió colocación del objeto ilícito, el dinero maculado proveniente de la concesionaria Interoceánica Sur, tramo 3 SA, por la suma de $200,000 en el 2007, con pleno conocimiento de que el dinero ilícito era de procedencia de los delitos contra la administración pública ventilados en las carpetas fiscales 2-2007 y 6-2007. Después recibió dinero ilícito, lo hizo para ingresar al sistema económico con la finalidad de legitimarlo. De ese modo evita su incautación y decomiso. Hecho 6, lavado de activos con 2 actos de conversión regulado en el decreto legislativo 1106, publicada el 19 de abril de 2012. 1. Se imputa a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada haber recibido la suma ascendente a 3.500, a ver, la señora fiscal, es 3 millones, ¿no es cierto? No creo que sea esa cantidad tan irrisoria que leo aquí. ¿Me puede verificar eso? Señor magistrado, ¿se refiere a qué hecho? Discúlpeme. 6, hecho 6. Sí, 3 millones. 3.510.000 de la cuenta bancaria BEL. Lo que pasa es que en su acusación a veces usted utiliza seguido de 2 puntos y a veces se utiliza la comilla arriba como para distinguir de millones, pero bueno, voy a seguir este patrón. A la cuenta bancaria Wells Fargo Bank, el número es 121, seguida de 30, 248, y una cuenta que dice 2, seguida de 40, 15, 20, 1106, perteneciente a Latin American Enterprise, con fecha 3 de julio del 2014, con pleno conocimiento que provenía de Rutas de Lima, efectos de los delitos de la administración pública, cuya finalidad fue evitar la identificación del origen ilícito de los dichos fondos para evitar decomiso e incautación. Otro punto ahí es, se atribuye a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada haber recibido la suma de 1.082.674 de la cuenta corriente USS Banco Vice -013-15-00536-8 de la empresa First Capital Asesorías LTD en el 2014, con pleno conocimiento que provenía de la empresa Rutas de Lima SAC, efecto de los delitos contra la administración pública, cuya finalidad fue evitar la identificación del origen o ilícitos de fondos para evitar el comiso e incautación. Ha dicho, punto aparte, el abogado como argumentos en favor, según lo consignado en su escrito 14.677-2024, del hecho 2, del caso que se conoce como TGP. Refiere que el pago, según la hipótesis de la Fiscalía, se dio por el concepto de asesoría financiera como contraprestación del aporte criminal que habría efectuado Pedro Pablo Kuczynski Godard en favor de la empresa transportadora de gas del Perú. Por lo que señala que esta recepción de suma dineraria podría ser tratada como obtención de ganancia ilegal en colaboración de Rafael Sepúlveda Quesada. Sin embargo, eso no constituye lavado de activos. Continúa así el abogado, señalando que la recepción de dinero es legal porque el acto de recepción no recae sobre una ganancia ilícita. En consecuencia, el delito es atípico. En el hecho 4, que se ha identificado como de trasvase Olmos, en exposición de la defensa técnica, Sepúlveda Quesada sostiene que la descripción de la imputación de la Fiscalía es de la concesionaria Trasvase Olmos vinculada a Odebrecht. Entre abril del 2004 a agosto del 2006 realizó el pago por la suma dineraria de $949.754. ¿Es así, señora fiscal? Sí, ¿no? Pues estoy corroborando. Al acusado Sepúlveda Quesada a través de la empresa First Capital Inversiones LTD. Esto a modo de un favorecimiento a Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien estaba impedido a hacerlo porque ostentaba cargos públicos. Sin embargo, la mencionada defensa, contrario a lo expuesto por la Fiscalía, señala que la obtención de la ganancia como pago contra prestación no puede ser tipificada como un acto de lavado, porque la recepción, entrega,
no se hace sobre un activo maculado que finalmente no permite constituir el objeto material del delito. Respecto al hecho 5, conocido como IRSA tramos 2 y 3, en este ámbito, en este hecho se menciona por la Fiscalía que se dio la recepción de $1.166.184.039 del proyecto IRSA 2 y 3 proveniente de la empresa brasilera Odebrecht, en el que la actividad criminal previa que el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, en su condición de ministro de Estado, ha intervenido directamente para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Simões Enrique Barata y Alejandro Jorge Enrique Simões Barata y Alejandro Toledo Manrique, para que Odebrecht se le adjudicara la construcción y mantenimiento del referido proyecto IRSA con la complicidad de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Todo esto para favorecer a Kuczynski Godard a través de la empresa Westfield Capital Ltda. No obstante, esta recepción de este tipo de pago, como lo sostiene la defensa, no constituye lavado, porque la recepción no se sostiene en activos maculados, carece de relevancia penal para ser considerado como delito. En el caso del hecho 6, que he denominado Rutas Nuevas de Lima, se menciona, según la imputación, el lavado de dinero por la suma de 4.592.674 vinculados a Vías Nuevas de Lima, pues los actos constituirían delitos contra la administración pública. Produjeron beneficios económicos para los imputados Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y Pedro Pablo Kuczynski Godard, beneficios que no fueron transferidos de manera directa a los beneficiarios finales, sino se habría celebrado contratos de asesoría financiera con la concesionaria de Rutas de Lima que pertenece a la constructora Odebrecht y la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltd, cuyo fundador es el imputado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Continúa en su exposición el letrado indicando que Rutas de Lima SAC realizó un primer pago a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada en la empresa Latin American Price el 3 de julio del 2014 por la suma de es $3.510. Luego realizó un segundo pago a Sepúlveda Quesada a la empresa First Capital por la suma de $1.082.674, ambos en beneficio proveniente de la administración pública como actividad previa criminal. Ante este relato señala la defensa de Sepúlveda Quesada que es por Kuczynski Godard que se intervino ilícitamente en el proyecto Villas Nuevas de Lima a fin de que la Municipalidad de Lima suscribirá una adenda de la bancabilidad de la concesionaria de Rutas de Lima vinculada accionarialmente a Odebrecht el 14 de febrero de 2014. Trajo la implementación de puesta a punto, que significaría mayor inversión económica que beneficiaría a Odebrecht. Sin embargo, la contraprestación por la presunta comisión de un delito culmina cuando se obtiene esta ganancia. Es por eso que considera que los actos no son típicos de lavado de activos. Sin perjuicio de lo señalado, se menciona que la empresa First Capital celebró contratos con Odebrecht en los años 2008, 2010, 2011 y 2012 para brindarle servicios de asesoría y estructuración para proyectos periféricos vía el norte y o Vías Nueva de Lima y o redes viales, por lo que Odebrecht le pagó First Capital la suma de $4.592.674, por lo que se ha considerado que se produjo acto de conversión, transferencia y acto de recepción. En este aspecto señaló el abogado, como lo expresó la Fiscalía, que el proyecto Vías Nuevas de Lima está vinculado al delito contra la administración pública de Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Luego ensaya la defensa que si el acuerdo colusorio entre Odebrecht y los funcionarios municipales se dio entre el 2011 al 2014, los pagos que se han efectuado posterior son servicios profesionales estereotipados, o dicho de otro modo, actos neutrales, los pagos hechos a Sepúlveda Quesada y sobre el conocimiento de la suscripción de la adenda de bancabilidad no existe argumento. No existe elemento de convicción que pueda respaldarlo. Razonamiento de la judicatura.
La defensa del ciudadano extranjero Rafael Sepúlveda Quesada sostiene un similar fundamento de atipicidad en los hechos de lavado de activo que le han sido imputados por el fiscal que le acusa y, bueno, oralizado por la señora fiscal presente, exceptuando el hecho 1 que corresponde al delito de asociación ilícita que será tratado posteriormente. Se dice esto sobre la similitud, el argumento de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de acción que involucra al hecho 2, como resumidamente lo he expuesto, por conversión por transportadora de gas del Perú, TGP, por la suma de 1.800.079.122.17 dólares a través de Westfield Capital LTD y First Capital Inversiones de Asesorías LTD entre los años 2003 y 2004. En el hecho 4, por la conversión en la suma de 1.051.891.68 en el proyecto Trasvase Olmos proveniente de la empresa brasilera entre Odebrecht entre el 2004 a agosto del 2006. En el hecho 5, por conversión del proyecto IRSA 2 y 3 proveniente de la empresa Odebrecht por la suma de 1.166.184.39 dólares en el 2007. Y por el hecho 6, por dos actos de conversión. La primera conversión por recibir de Rutas de Lima, la suma ascendente a 3.510.000 dólares que transfirió Odebrecht en julio del 2014, que recepcionó Latin American Enterprise, cuyos dueños o socios son Pedro Pablo Kuczynski Godard y Sepúlveda Quesada. Y la segunda recepción es por la suma de 1.082.674 de Rutas de Lima a través de First Capital y Asesorías LTD en el 2014. Otro fundamento, como se dijo antes, la defensa de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada indica que el acto de recepción de dinero no recae en una ganancia ilícita, porque el bien o activo no es apto para ser sometido a un proceso de lavado de activos, como lo ha reiterado al explicar el hecho 2 en el fundamento jurídico de su propio escrito, 4.221, en el hecho 4, en el fundamento 4.224, en el 4, sí, es el 4 y en el fundamento 4.228 y en el hecho 5, en el fundamento, a ver, un momento, por favor. Este es el hecho 4, en el fundamento 4.2.28, y también en el hecho 5. Luego menciona que los pagos que se efectuaron es por la asesoría financiera, lo que constituyen actos neutrales, como se lee en el fundamento jurídico 5.2.7. En los apuntes que se ha tomado de la fundamentación oral en audiencia pública, se mencionó en congruencia con el escrito que promueve la presente excepción de improcedencia, además de una breve sustentación dogmática del tema, que no tiene evidencia del dinero que proviene de actos de corrupción como de un grado suficiente de conocimiento de la actividad criminal previa, con una mención selectiva que se emitió el desarrollo del conocimiento y voluntad para alejar el activo de los fines de incautación y fondos, y adiciona en el hecho 6 la proscripción de responsabilidad objetiva para luego indicar que no está el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard o que haya tenido conocimiento. Otro fundamento, para la judicatura, no es el primer caso que analiza con el fundamento expuesto por la defensa. Deja en claro que el inicio dejen claro desde el inicio que no es de recibo el planteamiento que realizó sobre el grado de evidencia del dinero proveniente de los actos de corrupción como actividad criminal previa, porque si hace mención al tema de evidencia, significaría adentrarme a un análisis de los elementos de convicción, los que es contrario al precedente inmutable que, y uno de ellos, que se ha dado en la jurisprudencia, constituyendo el último de ellos, esta apelación 115-2021 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Es claro que el análisis del tema abordado de la excepción de improcedencia de acción calza, según la apelación 194-2023 de la Corte Suprema, en analizar la correspondencia de los hechos relatados
en la imputación fiscal, en la disposición de formalización o acusación con el tipo delictivo de la investigación o proceso. Otro punto, al abordarse el planteamiento de la defensa que el acto de recepción de dinero no recae sobre una ganancia ilícita porque el bien o activo no es apto para ser sometido a un proceso de lavado, es contrario al propio texto de la imputación fiscal, pues en ella se menciona que recibió el dinero ilícito con previa actividad del delito contra la administración pública, en el que se ha indicado de modo específico las carpetas en las que se viene investigando. Esta situación no puede negar que existió una recepción de dinero y que proviene de una presunta actividad ilegal como lo exige más la ley. Es más, del escrito de la defensa técnica en el fundamento jurídico 4.2.8 se menciona en resumen que las 5 conductas de recepción de dinero entregaron como una contraprestación a las gestiones ilícitas llevadas a cabo por Pedro Pablo Kuczynski Godard a favor de tales empresas, entendiéndose por la judicatura que tuvo que encontrarse una vía y esa fue a través de la asesoría financiera. Sin embargo, un aspecto que es trascendente en la defensa es cuando menciona que la suma de dinero recibida solo pueden configurar el agotamiento no punible del delito previo, mediante el cual se produce la ganancia ilícita, disponible para ser objeto de un proceso de lavado de activos. Sin embargo, este planteamiento contradice la autonomía del delito de lavado de activos expuesto en el fundamento jurídico 13 de la sentencia plenaria casatoria 1-2017 del primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas penales transitorias de las Cortes Supremas. Luego he expuesto el gráfico que hace un momento di lectura acerca de cada uno de los hechos cuando se habla de delitos precedentes y qué carpeta se encuentra. Manifiesto en este sentido que este selectivo argumento de estar frente al agotamiento de un delito de corrupción para asegurar la exclusión del delito de lavado de activos amparable a través de la presente excepción de improcedencia de acción, como lo postula la defensa técnica de Sepúlveda Quesada, en consideración de la judicatura, aseguraría un enfoque de impunidad y contraviene los tratados internacionales que se encuentran suscritos el Perú. Puedo dar una lectura del artículo 23 de la Convención de Mérida o Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Para el caso, no es el único instrumento vinculante del delito previo a la autonomía del lavado de activos, pues también se tiene reglamento, modelo sobre el delito de lavado de activos relacionado con el tráfico ilícito de droga y conexo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga y Organización de los Estados Americanos del 92 en sede nacional. Y en sede nacional, esta sentencia plenaria 1-2017 permite dejar en claro por la judicatura que no es válido considerar que me encuentro ante un delito agotado, pues dicho de otro modo significaría desconocer los alcances vinculantes de los instrumentos internacionales que he expuesto cuando el derecho internacional y la ley peruana exigen el procesamiento y sanción para prácticas como lo establece el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada o la Convención de Palermo. O sea, me desconecto del argumento, en palabras muy llanas, del planteamiento del abogado defensor que me encuentro ante el agotamiento de delitos de corrupción, porque basado en una cuestión de autonomía del delito de lavado de activos, resulta independiente, procesable y sancionable. Incluso he señalado, cuando me refiero al lavado de activos, cómo se encuentra indicado en la Convención de Palermo, tanto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hay un gráfico que puede exponer claramente esto. Otro punto, es más, resulta tan ilustrativo la Convención de Palermo como se dijo que tiene efectos vinculantes para el Perú porque lo ratificó y señala del conocimiento y la intención o finalidad que requieren podrán inferirse las circunstancias objetivas, lo que perfectamente cabe en el presente caso a Sepúlveda Quesada. Por lo tanto, el delito de lavado de activos, al ser autónomo, puede ser perfectamente tratable y no es acogible por esta excepción de procedencia de acción, como lo ha formulado Sepúlveda Quesada a través de su defensa técnica. Otro aspecto que realizó la defensa técnica de Sepúlveda Quesada está referido al conocimiento y voluntad para alejar al delito de lavado de activos de su incautación por las autoridades. Es de señalar que el dolo se infiere de la prueba actuada según la casación 714-2021 Lambayeque,
y no es el actual momento o estadio para ese tipo de trato, menos en la presente excepción de procedencia de acción. Otro punto más, al abordar el delito de asociación ilícita, mantiene un similar fundamento cuando se resolvió la excepción de improcedencia de acción que postuló Pedro Pablo Kuczynski Godard, debido a la interpretación que realizó de los elementos de la ley 32.108 con la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de mercado o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Al respecto, en todo caso, tengo que acudir al razonamiento que se ha dado en este mismo caso, pero sobre Pedro Pablo Kuczynski Godard y de lo que se dijo, porque resulta vinculante o autovinculante lo que vengo resolviendo. Se sustentó en dos fundamentos. El primero de ellos indicó que este juzgado había acudido a la cláusula de interpretación liberal, conocido como amplio o completo, basado en la ley Rico y en el caso de Bob Reves y el caso Ernest. En nuestro país, de acuerdo a la Constitución de 1993 y a la luz de la Convención de Palermo, que se impone desde la Convención de Viena en cuanto a su interpretación, la interpretación del delito de organización criminal, me refiero al artículo 37 del Código Penal, con la modificatoria de la ley 32.108, se realiza del mismo modo con la cláusula liberal RICO. También esto se manifestó cuando se ha resuelto el caso Sarrón versus el Estado peruano, en este caso, en este mismo juzgado. Por lo tanto, se inclina por un concepto amplio de cláusula de interpretación liberal como en la Convención de Palermo. En cuanto a estos presupuestos que están estrictamente en relación a la cadena de mercado, también se ha tomado postura. Luego de hacer mención a Michael Porter de la Universidad de Harvard en su obra Ventaja Competitiva y Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior, al igual como el caso que también he mencionado del Cerrón versus el Estado peruano, que de acuerdo al artículo 2 de la Convención de Palermo, cuando se haga mención a una cadena de valor, no es más que una inclinación que se tiene sobre una interpretación del beneficio económico o material como lo exige la Convención de Palermo. Se acudió a una interpretación conforme bajo la fraseología, incluso en el caso de Kuczynski o Godard, que es in harmony with the Constitution. Otro punto, respecto a la imputación, se produce, de acuerdo a la imputación del hecho 1, se indica que se imputa a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada integrar una presunta organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, que operó entre los años 2001 al 2006 como un colectivo criminal destinado a la presunta comisión de lavado de activos, específicamente a través de blanqueo de suma de dinero obtenida a través del pago de contratos de asesorías financieras para las empresas que se habrían efectuado en favor del colectivo criminal como contraprestación a la actuación realizada por Pedro Pablo Kuczynski Godard en favor consistente en producir regulaciones normativas que habrían favorecido la realización de contrataciones públicas en las que participaban y ganaron una buena pro de estas empresas. Al leer los cuestionamientos formulados por la defensa técnica en su escrito con un número de ingreso 34.137-2024, se indica que el elemento funcional, perdón, nuevamente, así es, el elemento funcional se indica a una persona en el elemento funcional, se indica a una persona que realiza presuntos actos delictivos. Sin embargo, esto significaría negar el rol que han cumplido cada uno de los integrantes, en el que también está Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, no siendo de recibo este argumento. En el ámbito estructural, se dice que existe una falta de características que exige la ley 32.108. No obstante, se ha brindado respuestas sobre la interpretación liberal sustentada en la Convención de Palermo, al igual que la ley Rico, como una fuente de derecho comparado. En lo relacionado al elemento teleológico, se menciona que no se tiene un programa criminal. Sin embargo, lo que se observa es una reiteración
de recepción de dinero proveniente de la empresa transnacional criminal Odebrecht. Lo que es relevante al caso. Y por último, en lo temporal, no es óbice cuando Pedro Pablo, no es óbice cuando el comportamiento de Pedro Pablo Kuczynski Godard se dio fuera y dentro del gobierno y que ha desplegado sus fines en una estructura criminal. He considerado que por eso no es posible amparar la excepción de improcedencia de acción declarándola infundada, que ha sido formulada por la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, cuando se refiere al hecho 1, por asociación ilícita, incluyendo la modificación de la ley 32.108, a través de un último escrito que presentó, como los delitos de lavado de activos de los hechos 2, 4, 5 y 6, todos en agravio del Estado. Doctor Percy García Cabero, sé que usted defiende al ciudadano Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Hay unos gráficos que he omitido dar lectura. Si usted cree conveniente, se le notificaría, incluyéndose los dos, bueno, para que pueda verificar lo que corresponde y tomar las acciones del caso. Sí, doctor. Yo le agradecería que me notifiquen, por favor, para tomar conocimiento del detalle de la resolución que emitió usted y poder ejercer los derechos correspondientes. Está bien. Y por lo tanto te va a incluir esos 2 días que corresponde a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Está bien, doctor. De acuerdo. Le agradezco. Gracias. Y también se notifica al Ministerio Público. Y igual a la Procuraduría. El abogado de Gloria Jesús Kisses Wagner está presente. Correcto, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Doctor, buenos días. Por favor, a las 10:10 doy lectura de la resolución de su clienta. Correcto, doctor. Entonces nos conectamos a esa hora. Solamente quedaré lo de su clienta y de ahí me traslado hasta la siguiente semana para seguir dando la lectura de los siguientes procesados o procesadas en este caso. Listo, doctor. Está bien, muy bien. Vamos a continuar con la emisión de la resolución del extremo de, o en todo caso que ha peticionado Kisses Wagner. Las razones son las siguientes. ¿Qué resolución es la especialista de audio? ¿Me ayuda con 47, doctor. Perdón, ¿qué número es? 47. Está bien. Resolución siguiente, con fecha de hoy, 12 de diciembre del 2024. Y este es el auto que resuelve la sección de procedencia de acción. El pedido que corresponde resolver es el que he mencionado. Improcedencia de acción por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal. Es el presunto delito. El presunto delito de lavado de activos cometido en organización criminal, postulado por la defensa técnica de Gloria Jesús Kisses Wagner. ¿Es correctamente pronunciado, letrado, su nombre? ¿Letrado? Correcto, doctor. Ya, pues, sí está presente, doctor. Gracias. Ahí con eso Sí, me correcto, ayuda. doctor. Nos acompaña. Argumentos del letrado peticionante. He escuchado, he leído su escrito y escuché atentamente al doctor Ugaz, que su oportunidad expuso sobre este caso. Es muy puntual y por lo tanto la redacción o respuesta tiene que tener este mismo alcance. Acude la defensa técnica de Gloria Jesús Kisses Wagner a través del escrito con número de ingreso 16.504-2024 para exponer que el hecho que se le atribuye no constituye delito. Pues esencialmente se trata de conductas cotidianas, estandarizadas, desplegadas en el ejercicio profesional como secretaria personal o asistente. En la redacción
del escrito se identifica que la peticionante, Isis Wagner, engloba las acciones, engloba las acciones o cerca las acciones que le atribuye la Fiscalía, como cuando se dijo, y esto lo hago en corchetes, administra la cuenta maestra en soles BCP 193-1014-533-117. Informaba a Kuczynski Godard sobre el estado de la cuenta. Realizaba operaciones a través de transferencias, retiros y cheques y coordinaba con trabajadores de Ternium y Grupo Rohatyn sobre los gastos de viático. Cierro corchete. ¿Por qué indiqué que lo engloba? Porque después de decir todo esto, señala que desarrolla una actividad como asuntos particulares y domésticos que tenía su jefe en el Perú porque vivía en el extranjero, jefe a referirse a Pedro Pablo Kuczynski Godard. Con esto menciona en sintonía con la inicial argumentación de su escrito la presencia de una conducta neutral. También impone elementos como de la relación laboral y subordinada o llamada asistente administrativo de Pedro Pablo Kuczynski Godard, pues refiere que no tiene poder de decisión desplegada en el marco de su profesión, negando así los actos de lavado de activo y de integrante de organización criminal. Siempre en un contexto visto a su empleador, todo esto en el contexto, quiero decir, siempre en un contexto, como aquí, visto a su empleador con éxito profesional, prestigioso economista, empresario y es ministro de Economía. Es el contexto en el que visualiza o nos hace visualizar al juzgado o entender al juzgado de que se ha dado este acto de profesión o estandarizado o acto de, que le ha denominado neutral, dentro de la conducta neutral. 2. La Fiscalía imputa al Gloria Jesús Isis Wagner, según la página 291 de su requerimiento acusatorio, que cometió delito de lavado de activos en organización criminal, pues al estar en manejo, he utilizado literalmente la misma palabra, un poco complicado para dar la sintonía, pero voy a intentar hacerlo. Pues al estar en manejo de la cuenta maestra 193 10 14 5 3 3 1 17 del Banco de Crédito del Perú, y una vez que Pedro Pablo Kuczynski Godard recibió en su cuenta la suma ascendente a $695,000 por la casa ubicada en la calle Choquehuanca, 965-953 San Isidro, Lima, por los designios del líder, retiró el dinero en mención y lo transfirió a la empresa Westfield Capital Limited en la cuenta Wachovia en Miami en 2 oportunidades. La primera, el 17 de marzo de 2006, por la suma de $300,000, y la segunda, el 23 de marzo de 2006, por la suma de $323,099. Todo para evitar la incautación o decomiso. Es un hecho, 3, es un hecho incontrovertible. Un hecho que es incontrovertible es que la procesada Gloria Isis Wagner señala que mantenía una cuenta mancomunada con su jefe, el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el Banco de Crédito del Perú, en el que se depositaban dinero. Además, no se niega que desde esa cuenta se transfirió la suma de $350,000 el 16 de marzo del 2016. La pregunta que se formula el juzgado o este despacho es si las acciones constituyen actos neutrales como secretaria, según lo sostiene, según
lo sostiene la defensa técnica de Gloria Jesús Quisles Wagner. Para estos casos se acude a la jurisprudencia y citaré esta casación que es la 749-2023 nacional. En ella se ha pronunciado en base al principio de confianza. Es un caso también vinculado a Odebrecht. Está en relación a padre e hijo investigados. Creo que aquí le apunté los nombres de este caso. Sí, aquí está. Este es el caso de padre e hijo. A ver, vamos a ver. Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Me parece interesante el fundamento jurídico sexto y determinante para el caso. En él se expresó, después de haber hecho un corte, solo quiero lo puntual, se dice así, siendo padre e hijo incluso, él sabía o debía saber qué sucedía con esa cuenta, de dónde provenían los fondos que recibía y por qué se efectuaba, así como el destino de las transferencias que tenían lugar desde la cuenta que era apoderado. Luego dice la Suprema Corte, no es de recibo sostener que solo fue apoderado en papel y confiaba absolutamente en la actuación de su padre. Su comportamiento, por lo tanto, no puede ser abarcado en el principio de confianza. No satisface, por el momento, la regla de comportamiento que de él se esperaba. Esto es gravitante para el caso, pues para el juzgado, en respuesta al escrito, bastante puntual ha sido en su redacción al abogado defensor, no resulta convincente que las actuaciones de su clienta Gloria Jesús Quisles Wagner se haya producido desde una conducta estereotipada, pues como lo he mencionado en la precedida casación emitida por la Corte Suprema del país, al tener una cuenta mancomunada, incluso en el plano más cercano, como fue el caso tratado por la casación citada, de padre a hijo, voy a consignar su nombre para evitar algún tipo de imprecisiones, Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Y para este caso, como el presunto, su cercanía, su relación es con el presunto líder de una organización criminal, no puede limitarse a considerar que la mencionada procesada Quisles Wagner cumplió un rol. Alejado de delito. Pues su actuación fue fundamental. Más si en la propia imputación se dice que administrara las cuentas, que visto desde un fáctico, asume el control de las mismas. Y de esa cuenta realizó transferencias. En consecuencia, la imputación se subsume en ley. Si bien la defensa de técnica de Gloria Jesús Quisles Wagner al momento de fundamentar el extremo de pertenencia a una organización criminal mencionó no tener poder de decisión. Esto me parece muy interesante, poder de decisión. Y que todo lo desarrolló en el marco de su profesión, negando su pertenencia a la referida organización en una clara inclinación a su conducta neutral, pero es el caso que la excepción de improcedencia de acción
como se dijo antes, no valora elementos de convicción que justifiquen si existió extremo, mediano o poca determinación en el poder de decisión, como lo refiere. Porque es equiparable sobre este poder de decisión a una defensa afirmativa o a partir de la afirmación de un hecho por el abogado que lo defiende. Es por eso que esa exigencia de valoración de elementos de convicción, si están presentes o no, y que son evidentemente relevantes, no es posible atenderlo ahora en una excepción de improcedencia de decisión. En otras palabras, el tema del poder de decisión es valorando elementos de convicción, no solo por una fraseología o dicho. De ese modo, tendría que adentrarme a valorar los elementos de convicción para establecer si no existió, si existió mediana o, nunca, o existió poca. Mientras tanto, el hecho se subsume en la norma que corresponde al artículo 1 y 3 del literal B de la ley 27.765. Otro aspecto más es que según la imputación, nuevamente, recurro a la página 291 de la acusación, se dijo que la referida procesada es parte de una organización, de modo que al especificarse su rol en el marco de una agrupación que supera los 3 integrantes y se aprecia la comisión de una existencia del delito de lavado, no hace amparable la excepción de improcedencia de acción. Como tal, lo declaro infundado. Igual, doctor, lo que he dicho no ha requerido gráficos, así es que es notificado en el acto. Muy bien. Correcto, doctor. Solo pediría que igual nos notifiquen para tener el contenido. Ya el Está bien. plazo lo... Está bien, lo voy a hacer. Está bien. Igual también se notifica al Ministerio Público y a la Procuraduría. Les agradezco mucho la espera. Me están esperando en una prisión preventiva. Vamos a continuar la siguiente semana. Espero que no haya nada que interrumpa el día a partir de las 9 de la mañana para seguir emitiendo pronunciamientos. Y la notificación del escrito, porque también hay gráficos, no en este caso, pero sí hay gráficos en el anterior, se va a desarrollar a sus casillas. O sea, el acta con todo lo que he manifestado. Para evitar alteraciones también. Y bueno, ya computarán el plazo de acuerdo a la normatividad vigente para que hagan valer sus derechos. Les agradezco mucho la espera y buenos días. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, el abogado de la señora Takisi. Doctor, como ya nos notificó en el acto, interpongo recurso de apelación y solamente espero que nos notifiquen y ya para que corra el plazo sin problema. Está bien, doctor. Por interpuesto, entonces. También se notifica al Ministerio Público y se notifica a la Procuraduría. El especialista de audio, ¿algo pasó? Doctor, la fecha de audiencia es la siguiente, disculpe, no la escuché. Sí, siempre son los martes, perdón, los miércoles o los jueves. Y tiene que ser el jueves para que me dé espacio para resolver el otro tema de... Doctor, lo que pasa es que su agenda está llena el 18 y el 19, por eso era mi pregunta. ¿Qué tienen esas fechas? El 18 está programado el expediente 2-2024, es una constitución actor civil a las 9, a las 12 tiene la 259-2022, una incorporación de persona jurídica, y el 19 tiene el 385-2023, un control de acusación. ¿Hay horario? A las 9, doctor. ¿Horario? ¿A qué se refiere, doctor? ¿Desde qué hora empieza esa audiencia? 9. El control sí, desde las 9 toda la mañana está. No recuerdo qué casos son, pero bueno, ya, es las 9. De ahí, ¿cuál es la siguiente? El 19 está desde las 9 hasta la 1, doctor. ¿En la tarde tenemos libre? El 19. Entonces sería el jueves. El jueves 19, en todo caso, a las 3 de la tarde para seguir dando lectura de esto. Son notificados y es el mismo enlace. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias. Bueno.